Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile versión China. Y me va a decir Destro, ¿qué pasó? Así es cierto, como pueden estar viendo en el título del video, oficialmente se va a lanzar el High Energy Heroes para la versión global. Como les había dicho, Tencent siempre saca los juegos primero en China, en algunas versiones tal cual, así como pasó con Arena Breakout, y después lo lanza globalmente. Y sí, ya se ha confirmado que este juego, sí, ya saben, el típico juego que básicamente es el Apex, pero con cambios diferentes, mejor dicho, en el apartado visual. Bueno, visualmente se ve bien, o sea, las cosas como son. Este juego, hecho por Lightspeed Studios, no está detrás de ellos Respawn, como pasó con el Apex Legends Mobile, el primero. Este juego ustedes saben que es lo mismo que el Apex Legends que tuvimos en dispositivos móviles hace meses. Básicamente lo único que cambiaron al día de hoy son la paleta de colores y los personajes, pero las habilidades siguen siendo las mismas. Por ejemplo, yo ando un estilo Bloodhound, imagínate. Ok, pues se ha confirmado el día de hoy, estarán viendo en pantalla la noticia, de que High Energy Heroes estará llegando en una versión global completamente, que se está desarrollando por Lightspeed Studios. La versión beta podría estar llegando, en teoría, en 2023 o entre la primera mitad de 2024. Y a la espera de más información sobre esta fuente. También ha dicho The Leakerbot que va a haber una beta global, en teoría, o una beta por regiones, en este 2023 a finales, o sea, tal cual, y que el lanzamiento del juego sería para 2024. Y sí, oficialmente esto es verdad, señores. Es que yo les había comentado de que sí, era lo más probable de que pasara al día de hoy, que era con el tema del Apex Legends chino, el que tenemos al día de hoy. Así le vamos a decir porque es el Apex Legends Mobile chino, hecho por Tencent. Que este juego honestamente era todo lo que debería de haber sido el Apex Legends Mobile. Me refiero en tema de optimización, en tema de tercera persona, ya lo voy a decir y lo voy a decir 1001 veces. No me gusta, lo siento, Apex no debería ser tercera persona. Este es porque es juego en China y normalmente a la gente de China le mama la tercera persona. Pero Apex nunca debió tener tercera persona. O sea, las cosas como son, nunca debió diferir en ese aspecto posible. Y al día de hoy pues tenemos este juego que, como ustedes saben, es la versión del Apex en tercera persona, con personajes que tienen las mismas habilidades, que lo único que le cambiaron fue la cara y el cuerpo. En fin, eso es todo, porque hasta las armas son las mismas, porque la que ando actualmente es la Flatline y la otra básicamente es el rifle de pulsos tal cual, el francotirador. O sea, no cambia ni siquiera nada. Y el mapa pues básicamente casi lo mismo. Estamos ahorita en fábrica, o sea, vos cuando miras esto, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Obviamente se te viene fábrica, porque esto es fábrica. Y por cierto, también por la miniatura, ahí está. Sí, esto es fábrica, para los que no lo crean. O sea, tal cual. Es que el mapa también es casi igual. O sea, solo cambiaron la zona y pues sí, lo que ando es un Bloodhound. O sea, lo están viendo. Incluso el gameplay del juego es básicamente lo mismo. No cambia muchísimo. Así que ya para que lo sepan ustedes, solo imagínense, loco. Solo imagínense. Eso sí, los finishers me parece una locura. Yo sé que no hay que ser tan agresivos y por eso es que así hacen los finishers. O sea, lo sé perfectamente, pero bueno, son cositas de la vida, también te lo digo. Está muy bien. Y bueno, o sea, si quieren mi opinión, mi unpopular opinion, básicamente voy a decir de que este juego no me parece malo. Lo único pues que lo malo es que la gente quiere el original de vuelta. Y porque quieren sus cosas de vuelta. Que por cierto, poco se habla de que el Apex al día de hoy sigue en la Play Store y volvió a aparecer en la Play Store, no sé por qué. Y pues tal cual, o sea, imagínate cómo son las cosas. A ver. Sigue estando roto. Vamos a ver si podemos tirar el... Tal cual, loco. Es que es lo mismo que el Bloodhound, el que ando. Literalmente, la pasiva, el revelando zona y la habilidad. La mejora de la habilidad, que corres más rápido y que incluso los marcas todavía mucho más. Es que, miren, no he jugado mucho el High Energy Heroes, básicamente porque no se puede jugar esto rankeando con el ping alto. Y no quiero estresarme, de por sí me estresaba con el Apex y eso que iba a buen ping. Pero el Apex me encantaba, incluso, pues, creo que todos nos divertíamos. Pero es que, miren, ustedes saben, para los que han probado este juego, para los que han visto gameplays, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, esta es la R301 y la otra es la Flatline. Lo único que le cambiaron los nombres, pero sinceramente es la misma babosada. O sea, la una es la carabina y la otra es la Flatline, y así sucesivamente con todas las armas que hay en este bendito juego. O sea, me parece perfecto de que lo traigan ya para dispositivos móviles en la versión global de este juego, sí. O sea, de que vaya a salir una versión global de este juego, perfecto. Pero recuerden de que también va a salir el Apex Legends Mobile hecho solo por Electronic Arts. Entonces esto quiere decir de que sí, Tencent tiene
toda la prioridad de poder sacar su juego completamente para dispositivos móviles. Pese a que es la misma babosada que el Apex, y en serio, lo digo en serio, no hay muchos cambios. Lo más seguro es que implementen algunos que otros cambios diferentes, como el tema de mapa, que no sea el mismo mapa, porque literalmente es como que estuvimos hablando que es este mapa para mí es como que estés uniendo Fin del Mundo con pues Olimpo, más actualmente el Cañón de los Reyes. O sea, estás uniendo todos los mapas en un solo mapa, pero básicamente es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero en chino. O sea, tal cual. Y es que se nota demasiado todo lo que han querido hacer con este juego. Y no me parece mal, pero siento de que en tercera persona a mí no me gusta mucho este juego. Yo creo que es por eso que ni siquiera lo he jugado. Porque es que yo te he jugado el Apex, fui primera persona. Rara vez te jugaba tercera persona. Rara vez, loco. Y si me ponía incluso a jugar lo que es, ¿cómo te explico? Tercera persona, pues yo me ponía siempre la primera persona. O sea, por ejemplo, a veces creo que, bueno, no a veces, ya la última temporada, para que fuera un poco más relajado, ponía tercera persona, pero obviamente jugaba en primera persona. Y es que mira los visuales, loco. O sea, poco se habla, pero aunque no creas, estos visuales de Lightspeed en móvil son buenísimos. Y está muy bien optimizado este juego. No es, no es como pasa actualmente como pasó con Apex Legends, que hasta el final de la actualización fue que el juego ya por fin era lo que debió ser cuando salió. Entonces, ahí lo veo relativo. Ojo el Gibby. Si es que hasta el Gibby es la misma babosa, loco, pobrecito, ¿no? Mátelo, compa. No me gustan las animaciones de Finisher porque literalmente le quita el chiste, que es lo único, sinceramente. Pero entiendo, no debe haber tanta violencia en China, así que es por ello. Vamos a activarnos la ulti. Creo que no hay más gente, ¿verdad? Nice, me sirve. Pero sí, o sea, el juego no lo veo mal. Puede ser obviamente mucho mejor. Pero quiero el Apex original, incluso, bueno, que teniendo esta noticia de que sí, va a salir en 2023 una beta, en teoría globalizada. Globalizada me refiero a que va a estar ya en inglés, no va a estar en chino. El movimiento sigue siendo el mismo. La verdad es que no ha cambiado mucho. Bunny Hop, Wall Runs, que si los jumps, tal cual. O sea, todo termina siendo lo mismo, así que no hay de qué preocuparse. Sistema de personalización, incluso el sistema de curación es el mismo que teníamos actualmente en Apex. Sistema de tirar granadas es el mismo, no ha cambiado nada. O sea, la verdad es que ahora estamos en Capital. O sea, imagínate, o sea, ¿cómo no me voy a olvidar si esto es básicamente Capital? O sea, tal cual. Hay uno cerca, ¿no? Loco, ¿cómo lo marca la pasiva, verdad? Creo que hasta está más alta esta pasiva de lo normal. O sea, está muy alta de lo normal la pasiva, imagínate. Pero básicamente esto es Capital, o sea... lo están viendo, es Capital con algunas personalizaciones de Olympus. Y allá en el apartado tenemos la parte de la grieta. No, es que literal es todo igual casi. Solo cambiaron algunos que otros edificios, porque obviamente no están los dos edificios característicos de Capital, tal cual, deberían estar aquí a la izquierda. Y el tren, pues, no está. O sea... Ah, no, sí está el tren. Aquí está el apartado del tren, si no estoy mal. Solo que lo cambiaron, sí. Literalmente todo esto hasta el tren, ¿verdad? Sí, o sea, es lo mismo. Lo mismo, es Fin del Mundo combinado con el Cañón de los Reyes más Olympus. O sea, es que tal cual. Vos mirás esto y vos decís, loco, sí, o sea, literalmente es igual. No cambia nada. O sea, el Apex Legends va a estar volviendo. Y pues está más que claro. El chino, pero imagínate que vas a tener la versión china y la versión normal. O sea, tal cual. Y esto es confirmado, tanto por Linkerbot y por actualmente Reports on Duty, que básicamente ellos filtran la mayoría de las cosas porque tienen gente conocida entre Tencent Games que obviamente les filtra todo. Recuerden que así fue como se filtró que iba a llegar Arena Breakout para la versión global, y también así fue como se filtró otro juego de cuando iba a salir actualmente el Apex. Y que vos miras esto y literalmente es igual. O sea, no. Los gráficos obviamente del juego son muy buenos, pero sigo pensando y lo voy a decir. Para mí no me gustan los juegos en tercera persona, que los he jugado y los conozco por su modo primera persona, como por ejemplo Call of Duty, con mobile es en tercera persona, mucha gente solo lo juega en tercera persona, prefiero primera persona 100%. Apex igual. En el dado caso de PUBG, Fortnite es diferente porque esos juegos nacieron con el modo tercera persona y pues así es como lo han demostrado. Pero en fin, Apex estará regresando. Bueno, este de verdad está jodido, ¿verdad? Porque me pegó una deleteada.
Y es que literalmente el sistema de decoración es igual. Eso sí, tengo entendido que este juego va a tener modo primera persona cuando salga para su versión global. Porque obviamente usted sabe que la versión global nosotros somos de jugar en primera persona. No solo somos de jugar de tercera, o sea, tal cual. Y es que se nota muchísimo. A ver, ponete amarillo. Es la misma babosada, o sea. No cambia nada, no. No cambia nada, literal. A ver. No me sirve para nada porque son multiplicadores y no entiendo tampoco ni papa. Y bueno, en fin, lo voy a dejar hasta acá. Bueno, quiero saber si ustedes jugarán este juego cuando salga su beta. Igual seguramente yo esté subiendo el APK cuando salga esta beta. Y cuando salga global no sé si la gente lo va a apoyar demasiado, porque básicamente es el Apex, pero de Lightspeed, o sea, de Tencent. En fin, cositas de la vida y nos vemos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.